Comenzamos este título de Hablemos a través de las plataformas, a través de Twitter, Instagram, Facebook, acerca a ustedes. Esto es la nueva invención de la televisión. Queremos llegar a sus hogares con la comodidad de las transmisiones a través de internet. Desde ese momento les quiero dar la bienvenida a hace como días, porque Hablemos es para hablar, para conocer y para que sepamos qué debemos hacer en caso de algún problema, en este caso de salud mental. ¿Qué les parece si vamos a ver un pequeño corte comercial y ya continuamos con esta transmisión especial de Hablemos, que hoy vamos a hablar de salud mental y ahorita les cuento de qué se trata el tema? Bueno, después de esta apertura que hicimos, ¿cuál es el tema que hoy nos convoca? Hay algo que está como muy en auge debido a la situación de la pandemia a nivel mundial, que es el síndrome de la cabaña. ¿Qué es? ¿Por qué sucede? Ese espacio de que creamos, que se llama Hablemos a través de todo, es salud mental. Hablemos del síndrome de la cabaña. Para eso vamos a conectarnos en este momento con Paola Orrego Castaño. Ella es psicóloga especialista en clínica con énfasis en salud mental. Paola, un abrazo para ti a la distancia, codito con codito. ¿Cómo estás? Bienvenida a este programa de Hablemos de Totus TV Digital. Hola Cristian, muy buenos días. Buenos días a todas las personas que nos acompañan y gracias por invitarme a este espacio para conversar. Me encanta porque a través de esta conversación que vamos a tener vamos a aprender, vamos a conocer. Les quiero recordar a todas las personas que pueden seguir toda la programación de Totus TV Digital a través de las redes sociales. En todas, absolutamente en todas, está como @Totus TV Digital. Pau, hablemos un poquito qué entendemos por síndrome de la cabaña. Bueno, el síndrome de la cabaña es el nombre que se le ha dado al fenómeno actual que tenemos o que tienen muchas personas en este momento después del confinamiento de salir a la calle a retomar las actividades de la vida cotidiana, ¿cierto? Es ese temor que tenemos de salir después de tanto tiempo de estar encerrados en la casa. Pau, ¿podemos considerar el síndrome de la cabaña como un trastorno psicológico? No podemos considerar el trastorno del síndrome de la cabaña como un trastorno psicológico porque su nombre y digamos que su caracterización obedece a lo que estamos viviendo en este momento actual de confinamiento por causa del virus que nos habita, del SARS-CoV-2 o el COVID-19, como lo conocemos todos, que nos obligó a quedarnos en casa por largo tiempo. Entonces, por ese largo tiempo que llevamos en casa, se empezaron a encontrar que las personas desarrollamos una clase de síntomas y se le nombró. Algunas cosas históricas tienen que ver de pronto con los empleados que trabajan en las plataformas petrolíferas en la mitad del océano y que también están confinados por largo tiempo, o los mineros, y de ahí sale más o menos el nombre, pero en este momento obedece única y exclusivamente a lo que estamos viviendo de confinamiento pues declarado por la pandemia. Hablemos un poquito de esa caracterización, Pau. ¿Cuáles son las características con las cuales una persona en este momento, es decir, estoy padeciendo el síndrome de la cabaña? Bueno, el síndrome de la cabaña empieza inicialmente con el miedo a salir de la casa, ¿cierto? La casa es la cabaña, es ese lugar en el que en este momento
nos sentimos seguros, tranquilos, en casa no nos pasa nada, no nos va a llegar el virus, tengo todo controlado, ¿cierto? Entonces es el miedo a salir. Algunas personas podrían presentar incluso algunas alteraciones emocionales o físicas, ¿cierto? De pronto presentar algún cuadro de ansiedad cuando tienen que salir. Hoy tengo pico y cédula y me toca salir a hacer las compras y no quiero salir, me muero del terror de salir a enfrentarme a la gente, al tumulto, al que no utiliza el tapabocas, al que no conserva el distanciamiento social. Esos son los síntomas característicos que tenemos en este momento con el síndrome de la cabaña. A través de DM en Twitter, en @TotusTVDigital, nos están preguntando que cuál es la diferencia entre agorafobia y síndrome de la cabaña. Bueno, esa pregunta está súper interesante. Tenemos que partir del principio y de la pregunta que hiciste con anterioridad. El síndrome de la cabaña no es patológico, no es un trastorno psicológico, mientras que la agorafobia sí está catalogada como un problema de salud mental que requiere un acompañamiento directo tanto de psiquiatría como de psicología para poder avanzar en ese síntoma. Además, porque en la agorafobia el paciente lo que tiene es miedo al espacio exterior, que de pronto le sucede algo y no pueda recibir ayuda o no saber cómo reaccionar. Mientras que con el síndrome de la cabaña lo que encontramos es que también hay un miedo al afuera, pero hay algo muy real y es que es el miedo que me puedo contagiar de algo que me puede enfermar. Sí, o sea, esa es una característica supremamente clara y particular entre los dos síntomas, entre las dos enfermedades directas. Claro. Pau, hablemos un poquito. Sabemos que todas las enfermedades, patologías, ya sean de regiones vulnerables, ¿cierto? En este caso, este síndrome, ¿a qué población afecta? ¿O estamos todos expuestos a que nuestra mente empiece a jugarnos una mala pasada? En ese momento todos somos vulnerables, ¿cierto? Porque ninguno de nosotros está acostumbrado al confinamiento obligatorio. Una cosa, y creo que lo hablábamos cuando empecé este asunto de la cuarentena por allá hace 3 meses en marzo. Una cosa es cuando yo decido quedarme en mi casa por voluntad. O sea, yo me quiero quedar aquí 1 mes, 2 meses, el tiempo que sea por mi voluntad teniendo la opción de salir. Y otra cosa es que me digan que no puedo salir, ¿cierto? Entonces ahí la salud mental empieza a afectarte. Todos somos vulnerables porque todos estamos ahí metidos en este tema de presión. Sin embargo, las características personales de afrontamiento al estrés son un papel importante para quienes puedan ser más vulnerables o no. Si yo no tengo estrategias de manejo de estrés, probablemente va a ser más complejo. Las personas que viven solas son altamente vulnerables, porque entonces una cosa es que yo puedo vivir solo y vivo solo y puedo salir cuando quiero, y otra cosa es que estoy solo y no puedo dejar entrar a nadie y tampoco puedo salir. Entonces se va perdiendo como la habilidad del contacto con los otros, se va perdiendo también esa capacidad de la expresión de los afectos y el temor puede ser mucho más alto. Entonces tenemos los que es más vulnerables, las personas que viven solas, los adultos mayores y los niños. Pau, es importante que en este espacio hablemos de salud mental, porque realmente, de acuerdo a la situación que estamos viviendo, nuestra psiquis a veces nos está jugando una mala pasada, particularmente cuando comenzó la cuarentena y tenía que ir a comprar víveres. Era como si en la calle hubiese un monstruo, como que se fuera a acercar, y entonces uno mira, pero no, nada. Entonces ¿eso era ya síndrome de la cabaña lo que estaba sintiendo yo? ¿O eso era ya simplemente como el momento psicológico por el inicio? Eso es parte del estrés inicial que todos manejamos, ¿cierto? Además porque el virus nos lo pintan y tenemos claro que es muy agresivo, más que por el nivel de enfermedad que puedas llegar a desarrollar entre los asintomáticos y los muy graves, sino porque es que es algo intangible, no lo ves. Sí, a uno le muestran las imágenes de... Uno gusta, ¿sabes qué he buscado? Yo decía, bueno, voy a buscar un alien, un monstruo, pero no lo veía. Yo decía, y también empecé, entonces como que todo era como muy raro. Sí, además porque entonces nos quedamos con las imágenes ampliadas de microscopio y todos queremos encontrar la bolita verde con punticos morados en cualquier parte para poderle dar nombre y rostro a eso tan agresivo que hay afuera, que nos pueda hacer daño, ¿cierto? A esa amenaza que tenemos afuera. Y como no la vemos, pues el nivel de ansiedad sube. Sin embargo, si nos damos cuenta, nuestra salud mental y quienes tienen unas buenas estrategias, con el paso del tiempo
al adoptar las adecuadas medidas de bioseguridad, utilizar bien el tapabocas, el lavadito de manos, el distanciamiento social cuando salimos, pues empezamos como a incorporarlo y hacerlo parte de la vida, ¿cierto? Y ya uno sale igual con temor, porque uno dice, miércoles, yo no sé quién es el asintomático aquí que me pueda contagiar, pero ese pensamiento hace que yo conserve las medidas de bioseguridad y de autocuidado, ¿cierto? Entonces la ansiedad va bajando en la medida que tengo estrategias y que tengo cosas que puedo hacer para protegerme frente a ese alguien que no puedo ver. Es verdad. Pau, por ejemplo, las personas que están consumiendo muchas noticias, que están pegadas de los dispositivos y miran cadenas, y miran que la vacuna, que está allí más fuerte, que la curva no ha llegado, que ¿qué podemos hacer en primera instancia? Evitamos ver tantas noticias, eso nos afecta psicológicamente, nos incide a que se incremente el síndrome de la cabaña. Claro, la sobreexposición a la información es lo que más ansiedad genera y lo que más miedo nos produce, ¿cierto? Además, porque los medios de información, la mayoría, sabemos que es el amarillismo lo que vende, entonces nos muestran los avances de noticias positivas, los muestran 3 segundos y la noticia negativa, la cantidad de personas infectadas, los muertos, el no sé qué, lo empiezan a exacerbar y a mostrar y a gastarle muchísimo más tiempo y lógicamente eso empieza a jugar con nuestros pensamientos, ¿cierto? Entonces, evitar la sobreexposición, es decir, reducir, por ejemplo, el consumo de noticias, de noticieros. Si yo me veía el de las 7 de la mañana, el de las 12 y el de las 7 de la noche, véase solo un noticiero al día, con eso es suficiente. En redes sociales, tratar de ver otros contenidos que no tengan que ver con el COVID, ni con la enfermedad, ni con la exposición, sino de alimentarnos de otro tipo de información que nos lleve a pensar y ampliar las ideas y el pensamiento. Es importante también que tengamos como un correcto y también una higiene en el consumo de esa información, en esas cadenas, en todos esos videos de YouTube, en esas noticias. Miren también los portales que publican esas noticias. Muchas veces son portales muy dudosos que no tenemos que reconocer. Miren bien su fidelidad y su responsabilidad con respecto a la información, porque se llenan de tanta información que hasta les acarrea un miedo peor del que ya tenían. Claro, además que mira que nos encontramos, por ejemplo, también con el fenómeno del robo de datos, porque confundimos cualquier información que salga, creemos que es información oficial, y entonces salen el montón de links para que la gente se inscriba para un montón de cosas, y finalmente es robo de datos. Entonces yo creo que lo primero es, si tenemos a alguien de confianza que nos ayude a verificar toda la información que nos llega, es lo más importante preguntar, vení, ¿esta información es verídica, es oficial? ¿De dónde me la comparten? ¿Cierto? Y no tragar entero todo lo que nos llega. Por ahí en redes circulan un montón de imágenes de lo que nos muestran lo que nos muestran los noticieros, y la verdad, y es un lobito como cogiendo la oveja del cuello, y cuando amplían la imagen la está sacando de un lago, ¿cierto? Entonces la verdad a veces no la seccionan y nos muestran lo que nos quieren mostrar. Entonces por eso es importante la reducción del consumo de noticias y de toda la sobreexposición que esto nos está generando, limitar el acceso. Si yo sé, por ejemplo, que en mis redes todo el mundo está hablando siempre del mismo tema, con el amor del mundo no se puede retirar del grupo donde esa información yo siento que me está haciendo daño, ¿cierto? Y cuando baje el nivel de información, yo con todo el gusto regreso, pero yo tengo que velar por mi salud mental, no lo puede hacer otro. Por ejemplo, tú no puedes velar por mi salud mental porque estamos a distancia, por muchas cosas. La forma en la que un externo puede velar por la salud mental es limitar lo que comparte. Yo no tengo la necesidad de compartir todo lo que me llega a mis redes sociales, si no me enloquezco, no tendría vida ni tiempo para trabajar. Sí, un saludo muy especial para Daisy Salazar, Paulina Patiño y Ricardo Monsalve, quien en este momento reporta en sintonía y mandan saludos. Como estamos desde las casas, es normal que escuchemos todo este sonido de las ventas ambulantes, que es una manera también. Pau, ¿en qué momento tenemos que decir, tenemos que buscar ayuda porque estoy sintiendo algo como extraño? En el momento en el que definitivamente, por aquí el que quiera mandarinita le ofrezco. En el momento en el que tengo que buscar ayuda es en ese momento donde mis estrategias y habilidades personales definitivamente no son suficientes para vencer ese miedo inicial. Cuando definitivamente sé que tengo que salir y no soy capaz de hacerlo solito. Primero, buscar un familiar que nos pueda acompañar, ¿cierto?
Segundo, ya si el asunto es muy grave, buscar apoyo psicológico o un acompañamiento o asesoría que me ayuden a entender qué es lo que está pasando. Cuando hice una encuesta en Instagram, en nuestro perfil de @almica_medellín, y muchas personas no saben qué es el síndrome de la cabaña, pero cuando empezamos a hablar de los síntomas, ay, ve, mi mamá que vive solita siente eso, mi familiar que vive solito siente aquello, o yo mismo lo estoy sintiendo. Entonces lo primero que hay que hacer es reconocer los síntomas. Y el primer síntoma es reconocer que tenemos miedo, ¿cierto? Y es una emoción básica que todos podemos sentir. Y es normal y es natural sentir miedo, es que de verdad hay algo agresivo allá afuera que nos puede causar daño, ¿cierto? Es el primer paso. Cuando yo reconozco que el miedo es normal sentirlo y que es natural sentirlo en ese momento, es lo primerito que hago para bajar la ansiedad. Listo, tengo miedo. ¿Qué hago ahora con el miedo? ¿Me quedo ahí o empiezo a afrontarlo adecuadamente? O sea, es importante que también nos demos la oportunidad de sentir miedo a ese temor y no negarnos la posibilidad de decir, tengo miedo, tengo que buscar una ayuda. Sí, De pronto, ¿qué podemos hacer cuando ya lo aceptamos, tenemos el miedo, buscamos un familiar? ¿Podemos ya acudir a personas y consultorios como el tuyo para tratar esto? Esto ya está investigado tan ampliamente. Ve, Cristian, en ese momento el síndrome de la cabaña no tiene todavía, digamos que un asiento científico y estudios especializados, como te decía al principio, obedece más a darle un nombre a esto que nos está ocurriendo como seres humanos, dado el confinamiento, y no solo aquí en Colombia, sino en todos los países que nos hemos visto afectados por el COVID-19, pero sí puedo empezar a buscar ayuda, porque finalmente cuando siento que mi salud mental se afecta por algún asunto, tengo que decir, venga, ayúdenme, es que solito no puedo. Y cuando uno lo hace en compañía y con alguien que lo escuche, que lo ayuda a abrir el panorama, pues será más fácil fortalecer las estrategias personales, fortalecer las relaciones y los vínculos, y entonces darle trámite y salir de este síndrome para retomar la vida cotidiana de alguna manera, con todos los cambios que nos trae la pandemia. Es decir, es recordar que el uso de este implemento va a ser por mucho tiempo. Esto no va a ser ahorita cuando digan, no, se acabó la cuarentena, nos podemos quitar el tapabocas. No, este va a ser el accesorio por muchísimo de tiempo. Moda, un accesorio de moda. Ya el piropo que la gente le dice a las personas, ve cómo te queda lindo el tapabocas. ¿Cuándo pensamos que vamos a llegar a ese piropo? Exacto, ¿cierto? Entonces, eso, por ejemplo, cuando nos vamos adaptando al uso de eso, a mantener el frasquito de alcohol o el frasquito de antibacterial, a mantener distancia social con otros cuando me encuentro afuera, eso también me va ayudando a adaptarme y a retomar la vida cotidiana. Otra cosa a la que podemos hacer, buscar ayuda, y en esa ayuda tratar también de pensar en metas personales. ¿Qué es lo primero que necesito retomar? ¿Cierto? Es que vení, sí necesito retomar salir a hacer las compras, porque por domicilio definitivamente no me traen lo que me gusta, no está todo lo que necesito y necesito salir. Además, me mandaron WhatsApp. Sí, claro. Y además los seres humanos somos sociales por naturaleza, es decir, ser sociales y tener contacto con el otro es parte inherente de los seres humanos. Entonces, salgamos, aunque tengamos que tener distanciamiento social, el solo hecho de ver a otras personas alrededor y hablarse, aunque sea a través de la mirada, también nos ayuda a establecer otras formas de comunicación, porque es que los ojitos también hablan, ¿cierto? Esa comunicación y esa expresión no verbal también empezamos a desarrollarla de una forma distinta. Pau, de pronto la creación de rutinas en el hogar también ayuda a que esta situación psicológica se haga mayor. De pronto tener una hora para levantarse, que no hacer, desayunar, bañarse a tal hora, vestirse. Una rutina en una persona aproximadamente de 40 a 50 años o de 60, ¿cuál podría ser para que evite de pronto eso? Ve, lo más importante, independiente como de la edad que tengamos, es continuar con la rutina como si la vida estuviera girando afuera igual, ¿cierto? Sí. Si yo tengo mi trabajo y tengo mi trabajo desde casa, que es distinto al teletrabajo, que son dos condiciones muy parecidas, es, hombre, yo entraba a la oficina a las 8 de la mañana, entonces me levanto a las 6, me baño, me arreglo, puedo ponerme ropa de oficina si quiero, o ponerme ropa cómoda pero bonita,
me preparo desayunito y me siento a trabajar a las 8. Hago mi pausa activa, paro a las 12 para almorzar, trabajo la tarde y a las 5 de la tarde paro, cierro computador y me desconecto de la oficina, porque es que la vida cotidiana continúa también con mi familia, que también está dentro de la casa. Entonces, en esa medida, si todos desarrollamos nuestras rutinas con lo que tenemos que hacer, logramos primero compartir adentro y entender. De pronto por ahí leía en las personas que están comentando en el Facebook que si esto puede ser un síntoma familiar. Sí, claro, todos podemos tener miedo a salir, pero especialmente se siente más en los niños, ¿cierto? Porque ellos no entienden mucho el confinamiento y porque son más sociales de pronto que los adultos. Y es trabajar ese miedo en familia, conversarlo. Es que si no lo ponemos en palabras, no tenemos como entender que todos tenemos miedo. O sea, por ejemplo, voy a hablar de un prototipo de familia, está el papá, la mamá, los hijos, pero ponle los miembros de familia que quieras, ¿cierto? La pareja como la quieras poner. Y es esperar siempre que el adulto cabeza de hogar es el fuerte, el valiente, el que no tiene miedo, no le pasa nada, el que no le pasa nada y el que siempre tiene que salir. Y le hemos preguntado si siente miedo, si esta situación le da miedo, ¿cierto? Entonces, si hablamos en familia del miedo, sí, todos tenemos miedo de contagiarnos, todos tenemos miedo de salir, pero todos también tenemos que aprender a fortalecernos. Entonces todos tenemos y nos compramos tapaboca familiar para todos vernos lindos igualitos y aprendemos a lavarnos las manos juntos y empezamos a salir. Entonces en familia también podemos vencer este miedo, este síndrome de la cabaña. Y es empezar con tareas pequeñas. Una tarea pequeña, salir a sacar la basura. Suena muy clichédudo, pero solo hecho de ir hasta la esquina, dejar la bolsita de basura, ponerla en la puerta de la casa. Ve, este es un espacio todavía seguro, pero ya estoy afuera y puedo sacar la basura. No voy a pedir domicilio hoy, voy a ir hasta la tienda de la esquina o a la cuadra de atrás a comprar las cositas que necesito. Y al ir ampliando también esa zona de confort, pues le vamos ayudando a ese miedo a decir, venga, si lo hago con seguridad, podemos lograr mantener entonces la vida cotidiana. De pronto, para una persona que está desempleada en este momento, ¿qué puede hacer? Porque realmente entonces no tiene una ocupación mental para esto. Mira, con las personas que están desempleadas o que son pensionadas, ¿cierto? O que sus recursos son de otra manera, yo creo que todos se han vuelto muy creativos y creo que, por ejemplo, con las personas que nos venden los productos por la calle, ellos no tienen síndrome de la cabaña, pero es porque no se lo pueden permitir, ¿cierto? Ellos no se pueden permitir quedarse en casa presos del miedo porque tienen que subsistir. Entonces es también a través de esos ejemplos y el análisis de lo que me rodea que me permite entender que con las debidas medidas podemos salir, podemos hacerle frente al miedo. Y la otra es que esta situación de aislamiento, de confinamiento obligatorio, nos ha llevado, por ahí veía un meme que decía que uno tenía que aprender alguna habilidad nueva, leer un libro y no sé qué, no es obligatorio. Pero sí el estar con tanto tiempo libre, entre comillas, nos ha llevado a redescubrirnos y a retomar cosas que hacíamos antes de que el mundo laboral nos absorbiera por completo y que volvimos a hacer. Volver a sentarnos tranquilos con un buen café y un buen libro, con una aromática, con lo que nos guste tomar y disfrutarlo, ¿cierto? O a mí que me gustaba cocinar y hace años no cocino, volví a cocinar. O me interesé por hacerlo. Entonces también ese reencuentro de habilidades y descubrimiento de habilidades nos llevan a entender que puedo hacer cosas y que en esa vida cotidiana nueva que va a llegar, las puedo mantener. O sea, por ejemplo, me he encontrado con el tema de la cocina que ha sido todo un boom, todos vamos a salir Masterchef de esta cuarentena. Muchas personas, menos tú. Ok, pero muchos han descubierto otras habilidades que no tenían, como las culinarias, por ejemplo, y han montado su pequeña microempresa. Y entonces estamos vendiendo galletas, estamos vendiendo pan. Entonces, por ejemplo, hablábamos ahorita de las personas que no tienen una fuente de ingresos fija. Estas son muy buenas opciones. A través de esas habilidades que descubro, ¿cómo puedo ponerlas a producir? A través de hacer manualidades, manillas, bisutería, ¿cierto? Con esas habilidades que descubro en mí, las puedo poner al servicio también de producir dinero. Claro.
Bueno, ahí es importante que conozcamos también el asunto de la importancia de tener una buena higiene en salud mental, higiene en la salud mental. Muchas personas no le ponen atención y dicen que no, con escuchar música o me entretengo y ya, pero hablemos de esa salud mental, Pau, si no la cuidamos, si no le tenemos una correcta higiene, como nos lavamos los dientes, como nos bañamos, nos lavamos las manos. Esa higiene de salud mental, ¿cuáles podrían ser unos breves tips? Bueno, con la higiene con salud mental, entonces ya hablábamos de una ahorita y era manejar el acceso a la información, ¿cierto? Esa es básica. Sí. Segunda, reconocer las emociones, reconocer el miedo, reconocer la tristeza, reconocer la ira, reconocer la alegría, que son las 4 emociones básicas. También desde ahí entonces ponerlas en palabras. Como lo decíamos ahorita con la parte de la familia, yo tengo miedo y puede que la persona que viva conmigo también tiene miedo, pero si no lo hablamos, yo puedo creer que el otro, como no expresa nada, está tranquilo y normal. Entonces, cuando tengo algo que me incomoda, ponerlo en palabras y poderlo hablar, eso es parte de la salud mental. Porque si no lo hablo, entonces me empiezo, como decimos nosotros a veces en terapia, me lo empiezo a tragar y me ahogo, ¿cierto? Y ahogarse con palabras es de las cosas más dolorosas que puede haber en la vida, porque eso se convierte en otra serie de síntomas psicofisiológicos, entonces empieza a salir en dolor de cabeza, en dolor de garganta, en dolor de oído y hasta en enfermedades muchísimo más graves, ¿cierto? Entonces lo que no pongo en palabras empieza a buscar salida por otra parte. Buscar acompañamiento, claro, no solo de profesionales, sino mantener los vínculos, es decir, distanciamiento social no significa distanciamiento afectivo. Eso es importantísimo que lo entendamos, que es que yo puedo mantener mis afectos, puede que no pueda ir a abrazar a todo el mundo, pero sí puedo mantener los vínculos. Sí. Dime, Cris. Es importante también que hablemos, ya para que empecemos a cerrar el tema, entonces, una buena higiene de salud mental, hablar con los que nos rodean, permitirnos aceptar el miedo, buscar siempre esa ayuda. En este también te pueden llamar o a tu consultorio. Entonces es muy válido este espacio y es válido que sintamos miedo en esta época. Pau, ¿cuáles son esas redes sociales, el número que las personas pueden llamar para que de pronto tu terapia y ofrecer tus servicios? Bueno, nosotros en Instagram nos encontramos como Albica con K-Medellín, y si ponen esa misma descripción aquí en el Facebook, les va a aparecer algo como Consultorio PSI Transformarte, que también somos nosotros, sino que la página no nos ha permitido hacer el cambio de la identidad del consultorio. Somos las mismas, sino que sufrimos una pequeña transformación, ¿cierto? Listo, y listo. Mi teléfono celular. Mi teléfono de contacto es el 300-603-2955. Pau, yo te agradezco muchísimo por este espacio. De pronto las fallas técnicas es entendible porque la internet ahorita está siendo utilizada por toda la humanidad. Te mando un abrazo gigante y yo quiero que de pronto más adelante hablemos de todos los trastornos psicológicos que podemos abordar, tratar, y si los conocemos los podemos evitar, ¿te parece? Claro que sí, de una. Gracias, Cris, por invitarme a este espacio. Gracias a Totus TV Digital por permitirnos conversar con todos. Y bueno, nos veremos en otra oportunidad. Hoy aprendimos un poquitico sobre el síndrome de la cabaña. Y para cerrar, quiero entonces numerar lo que aprendimos. Primero, reconocer el miedo. Segundo, ampliar nuestra zona de confort. Tercero, poner una meta personal para poder salir del miedo, evitar la sobreexposición a la información y aprovechar esas habilidades aprendidas y ponerlas al servicio de una nueva vida cotidiana. Y finalmente, entonces, tener un retorno a la cotidianidad. Gigante a través de la distancia. Un abrazote, Cris. Quiero. Nos vemos. Y también a todas las personas que en este momento se conectaron, les agradecemos enormemente. Dentro de 15 días vamos a hablar de la correcta separación. Vemos que cuando vamos a algún lugar hay canecas de todos los colores, pues vamos a saber de qué se trata. Eso será con María Clara Mejía, ingeniera ambiental, que nos va a contar un poquito más. Ya saben, la cita es cada 15 días a las 11 de la mañana a través de Totus TV Digital. Un abrazo para todos, se cuidan. Chao, chao. Chao.